Bájate la aplicación y escúchanos. Enigmas, un programa de otro mundo. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Marco. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, ¿cómo andan? La banda. Aquí estamos en un programa más de Enigmas. ¿Podemos decir Enigmas 2021 o 2021? Sí, programa número 70, Ricardo. 70 según mi cuenta. Bien ahí. Programa 70. Bueno, aquí estamos. Es nuestro tercer programa del año 2021, ¿verdad? Verdad. Bueno, creo que hoy va a estar muy interesante el programa porque vamos a hablar ahora con un investigador del fenómeno OVNI Bien. y licenciado en psicología, el señor Gustavo Cía. Bien. Y luego vamos a hablar con un astrónomo, Mariano Andrés Peter, de la Asociación Entrerriana de Astronomía, Bien. que tenemos una pregunta para hacerle, ¿verdad, Ricardo? ¿Cayó un meteorito en Entre Ríos hace unos días? Sabemos que cruzó uno, pero no hay novedades, parece, de si cayó en algún lugar. Pero la Asociación Entrerriana de Astronomía iban a ir a buscarlo, a ver si lo encontraban a la zona donde había caído. Bien. Probable lugar de caída, ¿no? Esto fue reciente. No Una estamos- semana. Una semana y día. Bien. Ahí andaban los paisanos. Sí, yo creo que el jueves Dando. pasado iban a ir. Sí. Bien. Así que está interesante. Vamos a ver qué es lo que descubrieron, si encontraron algo. Si es que fue un meteorito o fue un meteoro. Ajá. Este, A ver, ¿Cuál es la diferencia de meteoro o meteorito? meteorito es más chico. No. Meteorito es cuando toca tierra. Meteoro es cuando quizás explota en el aire y no llega a tierra. Queda Se como un desintegra. meteoro. Bueno, me iba a equivocar con mi respuesta. Viste que hay veces que uno no dice nada, entonces Sí. queda bien. Bueno, no, yo me iba a equivocar. Bueno, Pensé y que después vos... era distinto. Sí, decís. No, pensé que tenía algo que ver con el contenido de metal. El No. contenido ferroso del Claro. asteroide o lo que sea. Los asteroides o Ajá. meteoritos, Sí. de acuerdo al color que tienen, es la Es composición. metálica. A veces sí. cuando vos ves una estela roja, Ujú. generalmente es ferroso. Es hierro. Sí. Y después hay Bien. otros colores, verde, Exacto. azul, que son de otra Sí, composición. manganeso, por ejemplo, en el caso Exacto. del cobre es un color azulado. Exacto. ¿Cómo aprendemos, che? En vez Muy de bien. estamos investigando y estamos aprendiendo. también. Muy interesante. Muy Bueno, interesante. es la hora de la ciencia. Es la hora de la ciencia. Espero que varios rodriguenses estén prendidos. Esperemos. Vamos a dar los números de teléfono y también le vamos a decir que se pueden bajar la aplicación para poder escuchar la radio donde estén. La aplicación es muy livianita, no ocupa nada, el datos gasta pero nada. Creo que gasta más enviar un par de fotos que tener la radio. Ricardo, ¿a qué número se puede comunicar la gente? Tenemos el teléfono de la radio, Ujú. que es el 6479-4413. Este no es. No tengo puede ser 011 28 79 07 13. Sí, Ese ese es el número y lo vamos a repetir una vez más. Dale. 011 28 79 07 13 28 79 07 13 y aprovechamos para decirles, tienen un caso, les pasó algo, no tienen crédito, dejan un mensajito de WhatsApp, nos comunicamos. Y tenemos que aclarar algo. Sí, Hoy señor. sí tenemos Facebook en vivo. Qué guay. La semana pasada estuvimos con algunos inconvenientes técnicos No. y hoy salimos adelante. O sea que nos pueden ver. Nos Salud. pueden ver, no sé si les parecerá Sí, interesante, no, pero no bueno. creo que arruinamos la mística. Telón negro, por favor. Bueno, vamos, ¿Qué va a Carlos, hacer? vamos con lo serio, que Carlos acá es el científico. No. Con cara de serio. No, después tengo un audio Ajá. en donde yo preparé varias hipótesis sobre la procedencia del fenómeno OVNI Bien.
que creo que Interesante. fueron 36, bueno, 36, 37 o 38, que después si hay tiempo las puedo dar. ¿Querés? Pero igual una parte está en el audio. Ah, ok. Bien, así tenemos tiempo de la comunicación. Hay algo muy interesante Ujú. que salió la semana pasada, el viernes, el famoso informe preliminar del Pentágono. Que estuvimos dando una previa de que estuvimos hablando va a algo pasar. de eso. Bueno, el viernes llegó, Llegó. vio la luz Vio la luz. el famoso informe. Dichoso. Vamos a dar más o menos un resumen de lo Ujú. que dice el informe, lo que nos parece también sobre este informe, y también tenemos una noticia de Cefora, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que comenzamos una nueva iniciativa con Cefora. En el día lunes, hace 2 días, hace 48 horas, enviamos una carta a la Comisión de Defensa del Senado, del Honorable Senado de la República Argentina. Una carta en donde le explicamos a los integrantes de la Comisión de Defensa del Senado Sí. de que en nuestros cielos hay falencias con estos FANI, fenómenos aéreos no identificados, que pueden traer algún problema para la defensa nacional. Y además les ofrecemos una charla y un audiovisual a la Comisión del Senado para explicarles cuál es nuestra postura y cuál es el problema que nosotros vemos. Bien. Así que vamos a ver qué es lo que nos contestan después. Así que estos son los puntos interesantes que vamos a tocar hoy, a abordar estos temas. Bien. Y tenemos una psicofonía posiblemente que podamos pasar. Ajá. La de Chile, si no La me de equivoco, Chile, es exacto. interesante, hace ya un Interesante. tiempito, pero no tuvo mucha repercusión, y tenemos la suerte de haber obtenido el audio original, Sí. o sea, un audio sin recortes. Esto sin lo, nada. esto lo pasamos el año pasado, ¿verdad? Sí, Está. pero en la versión corta, sí, creo que Ah. había fragmentos, después de una breve, porque hoy día es breve la investigación en la web, se pudo conseguir el ¿Pudiste audio, conseguir pude conseguir el audio completo. el audio completo? Exacto, de la llamada, inclusive no está editado, hay una parte donde la esposa de este supuesto hombre que está fallecido se pone muy mal, y bueno, hay ahí una especie de, no sé cómo llamar, ¿no? Sentimientos encontrados con la telefonista también. Interesante, es para oírlo, para respetar, porque obviamente si esto es algo cierto, estamos hablando de algo muy raro. Sí, es una psicofonía de las que mejor se escuchan. Sí. Si tenemos un oyente nuevo hoy, Ajá, sí. si nos sintoniza Sí. y escucha tantas veces psicofonía, Ajá. ¿qué le podemos explicar? Perfecto. Muy bien. La psicofonía son en los llamados telefónicos, Ujú. cuando intercede alguna persona que no está físicamente en nuestro espacio. Sí, en una llamada o en una grabación, O una donde, grabación. vamos a suponer, es un Exacto. lugar donde ocurre algo, uno deja un sistema de grabación prendido durante la noche, al otro día lo revisa, se fija el espectro sinusoidal, mirá cómo lo voy complicando, ¿no? Simplemente se fija si aparece o no, y se han encontrado, creo, es más, O sea, no sé si acá en si, Rodríguez han grabado en el polideportivo. si yo en mi casa Sí. dejo el celular anoche grabando, Sí, el celular o cualquier otro artefacto que grabe. hoy en día Bien. no sí. tengo doble casetera, Ok, pero bueno, ok. digamos, Si vos lo dejo grabando. lo dejas grabando. Y reviso. Y si vos sabés que ahí no anduvieron familiares tuyos, ni anduvo nadie que pudo levantarse a charlar, y encontrás murmullos, o encontrás palabras, o encontrás una charla,
te va a parecer raro porque vos vas Algo, a digamos, seguir. que sea medianamente coherente, porque si uno escucha de fondo, no sé, el motor de la heladera. No, obviamente, Eh, o el vecino quejándose porque se le cortó el cable, no. nada. Este, Tiene que ser Sí, tiene que ser algo raro, ¿sí? Un lugar, vamos a decir, un baño, donde regularmente vas minutos a un baño, no vas a estar en un baño, y por ahí se puede rescatar. Por lo general hay gente que se dedica a esto, ¿sí? Visita iglesias, visita cementerios, donde sabe que regularmente si hay una persona a la noche es el vigilador y no más. Pero suele darse, a ver, cosas interesantes, no podemos También podemos negar, caer en ¿no? el engaño entonces, porque Obviamente, si alguien puede obviamente. dejar algún aparato electrónico grabando, hoy en día con las cuestiones que hay, también se Exacto. podría meter alguna cosita Claro. como para que parezca. Por eso es más fiable hacerlo en vivo, ¿sí? Ahora estamos nosotros acá, nos callamos, vemos qué pasa o vemos que no pasa. Igual estamos en una radio, creo que no es un ambiente muy... Pero después cuando revisemos la grabación nos daríamos Claro, cuenta, no en el claro. momento. Como nos pasó acá, no sé si sabías vos, Ricardo, bueno, A ver. Carlos sí, una vez estábamos al aire y un libro se puso solito a darse vuelta a las páginas. ¿Te acordás, Carlos, de eso? Sí. No me acuerdo, la gente No estaba- de la revancha creo que era, o bueno, y el aire estaba apagado. Acá la gente sabe que las cortinas están cerradas, ¿sí? No corre aire más que el aire acondicionado, que en ese momento estaba apagado. Bueno, son cosas raras. En ese punto fue visual. En el punto auditivo, como decís vos, Ricardo, sí, puede haber una mano ahí, un chanchullo. Les comento, cuando yo era joven iba a hacer psicofonías al cementerio de Flores. Bien, y Me llevaba un grabador de los chiquitos con cassette y bueno, iba y lo dejaba ahí grabando y me quedaba un par de horas ahí en el cementerio. ¿A qué hora más o menos? No, en hora de visita, de tarde, no era de noche, no. Bien. Pero ¿Y lo he hecho, tendría 20 años. resultados? No. Un miedo espantoso. Nada, Aparte- nada extraño. Nada extraño. Bueno, pude comunicarme a Facebook. Sí. Nos está viendo Sí. Elizabeth Santana, que es de Saludos. nuestro grupo de hemisferios. Bien. Hola, desde Neuquén. Juan Bien. Pablo Gómez, desde Bursaco. Saludos. Y Aldo Barroso, desde Flores. Oh, nuestro Aldo amigo también Aldo. está. Siempre Sí. he aprendido, Aldo, ¿no? Las estoy escuchando, dice Aldo. Hoy sí se ve y se escucha perfectamente. Bien. Vamos a la primera llamada telefónica con nuestro amigo Gustavo Cía. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, querido? Un gusto escucharte. ¿Qué decís? Gracias por el tiempo y por, No, por favor. Estar con nosotros. Acá está Ricardo y Marcos. Buenas noches. Él es Hola, un- buenas noches, Ricardo y Marco, un gusto. Él ¿Qué es tal? ¿Cómo un te va? investigador y licenciado en psicología y que tiene una página, un blog muy bueno que se llama Fenomalías. ¿Verdad, Gustavo? Sí, correcto. Y también está en el sitio Facebook de Anomalías, donde yo lo que suelo hacer es poner los extractos de lo mejorcito de las investigaciones ahí para que la gente también pueda consultarlo, ¿no? Exactamente. Así que Fenomalías, yo siempre tu página la veo, la visito y me parece muy buena porque es seria y científica dentro de lo Bueno, gracias, Carlito. Aparte, Carlito es un excelente amigo también. Aparte que es objetivo, sí es cierto, pero también es un gran amigo, así que lo agradezco muchísimo también. Tratamos de ser objetivos. Bueno, y hoy entramos directamente a la charla. Hay un caso que investigaste que me pareció muy interesante cuando lo escuché, el caso Ruston. Sí, sí. Quisiera que nos relates así someramente lo más importante del caso, como vos puedas, para que la audiencia y mis compañeros puedan escucharlo, esta investigación Bueno. que hicieron. Bueno, cabe declarar obviamente que este caso investigativo yo lo hice juntamente, digamos, yo colaboré juntamente con Cristian Soldano y otras personas, ¿no?
quien me acercó el caso me pidió que hiciera una evaluación psicológica, y de los demás elementos del caso fue Cristian Soldán, así que bueno, hay que, por lógica y ética, hay que mencionar que, digamos, es el que ha investigado primariamente el caso y después me lo ha ofrecido, y pude yo tener una entrevista con Julio Rusto, que la verdad que fue una entrevista de las pocas que he tenido, que realmente fue muy, muy significativa, ¿no? Sí. En primer lugar, para que la gente entienda un poco el lugar y el tiempo, estamos hablando del año 1995, precisamente en octubre de 1995, y el lugar es un punto intermedio entre la Laguna de Lobos y Roque Pérez, siendo para Roque Pérez, ¿no es cierto? Esto fue en la ruta 205, kilómetro 124. Este comisario ahora está retirado, está trabajando en otra área, pero está retirado, ¿no es cierto? La compleja experiencia que vivió en octubre de 1995, Julio Alejandro Rustro, la tuvo en el trayecto que une la Laguna de Lobos con Roque Pérez. Exactamente a la altura del kilómetro 124, que se puede observar a la izquierda una especie como de arboleda de donde surge el fenómeno, ¿no es cierto? Un fenómeno que es bastante particular, que no es lo que nos tiene acostumbrado la investigación ufológica tradicional, ¿no es cierto? Esto lo hemos charlado incluso con vos, Carlos, Sí, por las características, ¿no? Así es. Acá mi compañero me está diciendo que conoce el lugar porque él también tuvo un avistaje por esa zona. Ujú. Es que es una zona con alta incidencia de fenomenología anómala. Sí. Esta noche es fatal, la tengo fatal. Es verdad. Es muy, 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 muy significativa, ¿sí? Es la zona de Roque Pérez, la zona de Lobos, Sí. Laguna de Lobos. Sí. Es un área que tiene, digamos, incidencias que no tienen continuidad, digamos, de que permanecen en el tiempo. Suponete que los fenómenos se den durante un periodo de 3 meses todos los días. Claro. Pero sí que hay actividad, digamos, qué sé yo, cada 2 meses, cada 3 meses, siempre hay algunos casos, y de lo que nosotros nos enteramos, por supuesto. Sí. Muchas veces cuando, por ejemplo, esto lo comentaba con un amigo que es un muy buen investigador de las mutilaciones de ganado, y me decía que en muchos campos donde él va a analizar mutilaciones de ganado, muchos de los peones de estancia tienen historias asociadas donde realmente se han encontrado con el fenómeno desde otro lugar, ¿no? O se han encontrado con entidades o han experimentado un encuentro con estas entidades, o experiencias supuestamente de abducción o de visitas de dormitorio, que es todo un tema para tratar en otros momentos, ¿no? Claro. Y por eso te digo que a veces se nos escapan ciertos elementos. Pero bueno, Sí. volviendo un poco al caso, el testigo comenta que él iba viajando, ¿no es cierto? Por esta ruta, y en un momento determinado, a esa altura de ese kilómetro, surge del lado izquierdo, él iba para Roque Pérez, o sea que esta arboleda estaría del lado izquierdo de él, ¿sí? Sí. Y surge una especie de luz ameboide, o sea, sin forma, de un tamaño de 100 y 150 metros. Perdóname, no se escuchó bien que esto último. Un Sí. tamaño de 150 metros. 150 Sí. metros. Sí, se corta un poquito la... ¿Sí? Él le calcula, ¿no? Por supuesto. Sí. Y de alta luminosidad. O sea que era algo bastante grande, que funcionaba con tonalidades verdes y azules fluorescentes. Sí. Y que miraba casi a un estado de color lapislázuli, o sea, con matices turqueses. Colores fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados a observar. Sí. Siempre dentro del gama del verde o del rojo, sobre todo, ¿no es cierto? En algunas de estas avistamientos, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo cuando hemos estado en el campo, encontramos que los colores son entre el amarillo y el rojo, con algunos virajes al verde, pero siempre encontramos una forma constitutiva de forma, no sé, ovoide, Sí. o redonda, o luminosa redonda. Sí. Son pocos los casos en los cuales encontramos con este tipo de estructura que es absolutamente cambiante, ¿no? El caso, yo quería analizarlo porque quería tomar ciertas, digamos, hay una aproximación a los informes que no todos los ufólogos tienen por qué hacerla, pero cuando los casos tienen de alta extrañeza,
Me parece que es importante el hecho de poder sumar la herramienta evaluativa psicológica para determinar primero normalidad o patología y falsedad o verificar la realidad de lo que el testigo está comentando. Es un parámetro y un valor importante, aunque no es el definitivo, porque también hay que hacer todo un trabajo, como ustedes saben, de analizar, quizás de hablar con las opiniones que tienen las personas allegadas al testigo. O sea, por ejemplo, Máxime, siendo un comisario de Roque Pérez, tenía realmente una reputación, y la sigue teniendo como civil, enorme. Claro, siendo un comisario... De hecho, él ahora está trabajando en seguridad para el gobierno en un lugar que nos permitió en su momento mencionar, y que ahora, bueno, lo mencionamos básicamente porque lo único que nos permitió hasta por ahí nomás es dar el nombre y contar la experiencia. Claro. Pero es un cargo importante. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, nosotros hemos tenido muchos casos con policías, yo te lo había contado. Claro. Y el año 95 fue un año de oleada, porque pasó en Roque Pérez, que fuimos a investigar con el grupo y hubo un montón de casos, y bueno, está el caso de Cutralcó, como dice Elizabeth también. Fue un año de oleada el 95. De hecho, yo tuve una experiencia particular en el dique El Cajón, que está filmada y fotografiada. Esta vez me tocó ser testigo, digamos. ¿El mismo año? El mismo año. Mirá, bien. El mismo año. Febrero del 95. Sí. Si mal no recuerdo. Enero, febrero del 95. Después lo tengo ahí guardado. Así que. Bueno, la cuestión es que lo interesante es cómo opera esta supuesta anomalía sobre el testigo, que me parece que es lo más relevante del caso, ¿no es cierto? Pues es algo que realmente yo quizás lo he encontrado en algunos testimonios de experiencias abductivas o en experiencias de visita de dormitorio, que obviamente uno analiza de casos clínicos, ¿no es cierto? Claro. Los cuales, bueno, se reserva siempre la cuestión de el secreto por una cuestión profesional, ¿no es cierto? No por otra cosa, salvo que ese sujeto esté fuera de la terapia y autorice eso, pero que raramente es una forma ética de manejarse. Por eso siempre y la mayoría de las veces trato de manejar un caso por fuera, ¿sí? Pero bueno, a veces también es interesante encontrar las colecciones de casos que se dan, por ejemplo, las visitas de dormitorio en sujetos que vienen a la consulta con trastorno de estrés postraumático, con angustia, ¿sí? Sí. Detrás de las cuales se ocultan otras cosas, ¿no? No es la mayoría de los casos, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero creo que es importante también tomarlo en cuenta. Bueno, volviendo un poco al caso, sí. Empieza a decir él que ese objeto se empieza a acercar al auto y termina colocándose encima del auto, encima y adelante del auto. Él lo ve que, él nos dice incluso, que en el momento en que vio aquello, él dijo que no tenía, como que la conciencia se le detuvo, ¿sí? Y que todo fue controlado por esa energía. Hasta el auto, en un momento determinado, ¿sí? Es como que sigue solo, por unos pocos metros. La experiencia en tiempo fue relativamente breve, pero él calcula que el tiempo interno, la intensidad de tiempo de la experiencia fue mucho más profunda. Él lo manifiesta como una especie de energía plasmática, no sabe cómo llamarlo, es una persona que tiene cierto nivel de cultura y utilizó estas referencias. Es decir, que él en un momento piensa que esta luz como que le entra en su conciencia y que toma el control del auto en un momento. Esto sí, sería como lo que la ufóloga británica Jenny Randall menciona como el factor Oz, ¿no es cierto? Sí. Es como un instante en el tiempo que se congela, donde el sujeto y el fenómeno coexisten en una especie de burbuja temporal, ¿sí? Ajá. Por eso no hemos encontrado acá manera de verificar si hubo alguna diferencia temporal, pero si lo hubieran sido unos pocos minutos. Lo cual igual hubiera sido significativo, porque a veces un arco de 10 segundos de diferencia temporal entre dos cronómetros marca una anomalía, ¿no? Claro. Esta energía luminosa que él menciona empieza a acercarse
y él siente como que de alguna manera empieza a latir esa energía. Ubiquémonos, estaba al frente del auto y empieza a latir. Imagínense ustedes la descripción de una luminosidad, me voy, de 150 metros que la tiene a pocos metros del parabrisas y empieza a latir. Y lo curioso es que él siente que el ritmo de latido de esa entidad es el mismo que el de su corazón. Es como si por un momento hubieran estado conectados de tal manera que había una sincronización entre los ritmos biológicos del cuerpo de él y las manifestaciones de ampliación y contracción de la entidad. Lo cual llamó poderosamente la atención. Por eso es un caso muy interesante, de los cuales no hay registro. Gustavo, te hago una pregunta. Sí. ¿Tenés una idea más o menos cuántos minutos duró esto? ¿Hay alguna posibilidad de saber? Menciona el testigo, habrá sido no más de 5 minutos. Es bastante. No más de 5 minutos. Pero fueron 5 minutos que él los vivió como una eternidad. Incluso la sensación de tiempo psicológico que él tenía era eterna. Y no termina ahí la experiencia, sino que esta experiencia se termina traduciendo en un insight, ¿sí? Sin expresión verbal o telepática de ningún tipo. No hubo ningún mensaje telepático, no hubo nada de eso, ¿sí? Sino que el testigo, que curiosamente sí tenía su cuerpo paralizado, y eso es importante mencionarlo, tampoco sintió miedo. Lo que sí sintió fue en un momento una conexión con esa entidad, y la explica así: era como si fuera un elemento más del todo, que armónicamente me acompañaba, al que ya conocía. Éramos los dos uno, como si fuera una expansión mía y yo derivado de él. Era una hermosa comunión, casi un doctorado en el que sentí que lo que estaba recibiendo era algo más especial. Ha sido realmente una experiencia espiritual, era prácticamente una expansión de mi propia conciencia. Una expansión lo curioso de su propia conciencia. Exactamente, ¿sí? Él lo menciona de esa manera, incluso con el tono emocional en la entrevista, con el tono emocional correcto, ¿sí? Claro. Una cosa de las que habíamos hablado siempre con Carlos y con los chicos del Grupo Hemisferio es, y con algunos de los chicos por lo menos, es que cuando se relata una experiencia extraordinaria y altamente emocional, significativa, el tono del relato tiene que coincidir con lo grandioso de la experiencia o lo difícil de la experiencia. Eso nos da una pauta que uno puede leer realmente lecturas o de un acontecimiento traumático o un acontecimiento que en este caso es de otra índole, ¿no es cierto? Y deja huellas emocionales, y cada vez que se lo revive, ¿sí?, esas huellas emocionales se manifiestan a nivel corporal y a nivel de la voz y a nivel emocional. Ahí estamos ante la presencia de una probabilidad de que ese relato sea real. Después vienen todas las pruebas complementarias, ¿no es cierto?, ¿sí?, que permiten determinar variedad, falsedad o nivel aceptable de veracidad del fenómeno, ¿viste?, que son pruebas psicométricas y que no tiene sentido ahora explicarlas, pero que están, digamos, dentro de lo que es el paquete de los psicodiagnósticos, ¿no es cierto?, que están diseñados incluso para determinar si hay un nivel de mentira en alguno de los puntos. Hay un cuestionario que, por ejemplo, tiene 87 preguntas, y cada pregunta se repite por lo menos 3 o 4 veces de distinta manera. Uh-huh. Y después está también la cuestión evaluativa clínica y la cuestión también de los test gráficos, ¿no es cierto? Pues se le hizo algo bastante extensivo, sobre todo porque si bien los antecedentes son invaluables, nunca ha tenido ningún tipo de experiencia mística ni nada por el estilo, ni antes ni después. Es una persona absolutamente racional, con un grado de formación dentro de lo que es la policía muy importante, y sobre todo, una cosa importante de esto es que cuando se evalúa el nivel de credibilidad, digamos, en fenómenos paranormales, nada de eso, ¿sí? O sea, no es una persona que de alguna manera tiene algún tipo de idea o tiene un pensamiento supersticioso, o incluso, como marcan algunas investigaciones, estudios de la versión más escéptica de los encuentros de ufología o las abducciones, esta cuestión de la personalidad propensa a la fantasía. La verdad que nada que ver en ese sentido, ¿no? Lo que él expresa es lo que sintió, y fue de tal grandeza que lo expresaba
en función de lo que lo había vivido. Sí, el nivel cultural del testigo es alto. ¿Sí? Es alto. Y sí, es alto. Bueno, sé que hoy también tiene un cargo, ¿va? Importante. Sí. Él está, digamos, en un cargo de seguridad muy importante. Decime, ¿él nunca sintió miedo? No. Solo en los primeros segundos, apenas, ¿sí? Él sintió esa inquietud, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se quedó inmóvil y vio que el auto avanzaba unos pocos metros sin su manejo prácticamente, ¿sí? Porque esa es una de las cosas importantes también del caso, cuya expresión, digamos, más acabada está en mi página y también en un video que hemos hecho en otro programa. Pero hoy para hacer una síntesis, porque sé que hay varios temas y sí, los tiempos de las radios son breves, quería tratar de cubrir, digamos, lo más llamativo del caso, ¿cierto? Perfecto. Porque sí, él sintió en un momento que cuando estaba en ese estado de comunión, como que esta entidad lo iba a cubrir, lo iba a envolver, ¿sí? Y piensa que ahí sí sintió miedo, y eso fue lo que hizo que quizás esa experiencia de comunión no continuara más allá. Por eso no sabemos hasta dónde habría podido llegar. Claro. Y otra de las cosas que sí no tenemos, pero tenemos todo lo demás en el caso, es que en ese instante, en la ruta, no había tráfico. En esos minutos no había tráfico. Él se había cruzado con una camioneta 2 minutos antes y después ya estaba, cuando terminó la experiencia, estaba a un par de kilómetros de entrada a Roque Pérez y ahí empezó a ver autos. Ajá. Que es, digamos, el aspecto negativo, si uno lo quiere llamar de esa manera. Sí, pero viste que generalmente ocurre esto en muchos casos, en donde se produce como una campana de silencio y que aparentemente el testigo está en ese otro plano, ¿no? Supuestamente. Uh-huh. Y otra cosa, importante, es que él sintió como que, parecía como que era un desgarro del cielo, ¿sí? Del velo del cielo. Mira. Cuando desapareció, porque implosionó en segundos y de golpe desapareció. Implosionó y desapareció. Sí. Acá hay un comentario de Aldo Barroso que dice, sí, lo que parece que hacen es sacarte el sentimiento del miedo y actúa el sentimiento de amistad sin darse cuenta y se deja conducir amablemente. Sí, está bueno el comentario. Sí. Este caso fue exactamente así. No todos los casos son así. Hay casos donde el terror es inmenso, ¿no es cierto? Claro. Pero en este caso fue así. Y yo creo que también fue así, como bien dice Barroso, porque ellos también, o esa entidad también de alguna manera colaboró para quitar el miedo, ¿sí? Claro. Lo que habla también de que el dominio, uno supone, ¿no? Por supuesto es una hipótesis, que el dominio y el conocimiento de estas entidades sobre la psicología humana es bastante profundo. Sí. Y otra de las cosas importantes también, que sí es un efecto físico, es que él podía observar cómo se reflejaba la luminosidad, por ejemplo, en algunas partes metálicas del auto. O sea que él tenía claro todo el momento que era un fenómeno, que no era un fenómeno, digamos, ni alucinatorio, ni imaginativo, ni nada. Claro. Que era bien físico porque se reflejaba los colores en el auto. Y decime, este fenómeno que le aparece de repente y se va de repente, que tardó más o menos 5 minutos él en la experiencia. Sí, lo cual llama la atención porque él, digamos, el auto hizo unos pocos kilómetros, ¿sí? Sí. Prácticamente con las manos de él, digamos, sostenidas en el volante. En el volante, que por suerte, digamos, habrá seguido de manera derecha, pero él sintió todo el momento de que el auto andaba prácticamente solo, que su vida no corría riesgo, ¿sí? Por esa inmovilidad. No tuvo miedo en la inmovilidad, tuvo miedo en ese momento que mencionamos al final, cuando ¿cierto? Se le acercó demasiado. Claro, cuando se le acercó demasiado y pensó que de alguna manera, sin ese miedo, la experiencia hubiera continuado, no hubiéramos sabido hacia dónde, ¿no? Vaya a saber cómo hubiera seguido, ¿no? Eso. Exactamente.
Es un caso que para mí fue uno de los más extraños. Al principio estaba muy reticente hasta que comprobé la credibilidad del testigo, incluso hasta le aplicamos el test de extrañeza y credibilidad de Ballester Olmos. Así que bueno, estamos hablando de palabras mayor de un escéptico, entre comillas, interesado en el fenómeno OVNI, ¿no? Perfecto. Siempre yo lo uso también, el test. Sí. Escúchame, imagino que le habrá preguntado qué pensaba que era lo que se le acercó. Bueno, él dice que para él fue como una especie de comunión, que él no, lo único que sabe es que eso y él tenían algo en común. Ajá. ¿Sí? Como si lo hubiera conocido desde siempre, que era una sensación muy difícil de intelectualizar. Lo que sí comentó es que hubo un antes y un después de la experiencia, ¿no es cierto? Después de esta experiencia él empezó a interesarse en temas de una manera, por supuesto, muy medida, pero en temas de carácter espiritual. De hecho, empezó a bucear en esos temas, ¿no es cierto? Lo cual es curioso porque se da muchas veces en algunos fenómenos de abducción también, ¿no? Sí. Donde encontramos, por ejemplo, bueno, casos investigados por otros investigadores y casos investigados por uno y por ustedes también seguramente, donde ven que la persona al principio sufre un estrés muy profundo, a medida que va revelando los detalles, ese digamos, olvido que para mí tiene todas las características de lo traumático, no tiene características de que le hayan hecho un borrado de memoria ni nada por el estilo, termina produciendo una especie de efecto de significación, ¿no? Como una especie de creación de sentido de la experiencia. Y eso nos lleva a pensar, como muchos ya lo han dicho, que la experiencia se produce en términos de transformación y cambio, ¿no es cierto? No recuerdo bien si dijiste el horario en que sucedió esto. A ver si te lo comenté. Sé que lo tengo en el informe. ¿O de día? Era de la noche. noche. No, fue de noche, pero a ver si lo tengo por acá. Porque acá hice una pequeña síntesis del caso. Bueno, era las oscuro. 20 y 30, aproximadamente 20 y 30 y ya estaba oscuro. Sí, 20 y 30. Ajá. 20 y 30. Porque de hecho era la hora que él llegaba justamente de haber recogido unas personas y haberlas dejado en Navarro. Había venido de Luján y había pasado por Navarro y después retomó la ruta y digamos a mitad de camino, justamente en la altura del kilómetro 218, fue donde aparece esta luz. Y a esa hora él calcula aproximadamente 20 y 30 horas. Porque la verdad que no estaba fijándose y en ese momento cuando le ocurrió eso se olvidó de todo, ¿no? Seguro. Después con el tiempo más o menos calculó, anotó, trató de anotar todo lo que sintió en un diario, como buen profesional que es, y se tardó mucho tiempo en comentar la experiencia porque parecía que nadie le iba a creer, ¿no es cierto? Y es lo que dicen muchos testigos, ¿no? Sí, tal cual. Pero a pesar de eso, digamos, independientemente de que nadie pueda aseverar, el testimonio lo importante es primero las características de la experiencia y segundo las características del testigo. Un testigo altamente calificado, con una muy buena referencia a nivel de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de los vecinos de su casa, ahí en Roque Pérez, porque él ha trabajado ahí en Roque Pérez, pero también ha trabajado en otras áreas, ¿sí? Y donde nosotros hemos podido calificar e investigar, y tenemos los testimonios secundarios de oficiales que han trabajado con él, y su conducta y su nivel de objetividad es altamente reconocido. El hecho de ser policía es un factor importante, no significa que obviamente sea condición sine qua non para que diga la verdad. Estamos hablando de un oficial de policía, de un comisario, ¿sí? Muy reconocido en la zona, no solamente de Roque Pérez, sino del área de Lobos, porque él trabajó mucho también en la comisaría de Lobos, muy reconocido por la gente de campo, muy reconocido por la gente de la zona. Entonces, bueno, la verdad que las referencias son muy altas. Claro. Los análisis psicológicos han mostrado no solamente un estado de salud perfecto físico y mental, sino también incluso un nivel de realidad conforme, digamos, a su cargo, ¿no es cierto?
Claro. Estamos hablando de un policía, no estamos hablando de un pintor, ¿no es cierto? Que No, también no, puede ser válido, ¿no es cierto? Nadie sí. está discriminando. No, pero los policías no pueden levantar falso testimonio porque pertenecen a la fuerza. Y no les seguro, nada bueno seguro. Mentir sobre eso porque siempre les ha traído problemas. Sí, aparte costó muchísimo que él pudiera hablar, ¿sí? Sí. Incluso este caso que lo fue revisitado por segunda vez por Cristian años después. Yo lo tomé en realidad en el 2007-2008, ¿no es cierto? O sea que es un caso que tomé en un momento en el cual el testigo ya hacía tiempo que lo había experimentado. Así que todas las evaluaciones de evidencias e investigaciones de campo que habían realizado por el grupo de Cristian Soldano y otros, Sí. Se volvió a repetir y se hizo, digamos, una investigación desde el punto de vista de lo que sería, digamos, la evidencia psicodiagnóstica, ¿no? Esa evidencia psicodiagnóstica puede permanecer en el tiempo, independientemente de que uno tome el caso a posteriori. Incluso muchas veces se investigan casos o se aconseja investigar casos con ciertas frecuencias de tiempo extendidas, ¿no? Sí. Y continuar el seguimiento del caso, ¿no? Exacto. Qué sé yo, cada 6 meses, 2 años y hasta un punto determinado, ¿no? Obviamente, donde la consistencia de el relato sea la misma. Claro. Julio Ruston fue interrogado en 1995, luego fue interrogado en 1998 y luego fue interrogado por mí en el 2005-2006, ¿sí? Perfecto. Eso está todo en el informe. A veces yo tengo un poco de errores de memoria, pero trato de ser lo más certero Bien. posible, por eso tomé los datos acá. Tenemos que decir también que tanto vos como yo investigamos al policía de La Pampa, Sergio Pucheta, y algún día vamos a hablar de eso también, del informe que vos le hiciste a él, el caso que yo siempre cuento del policía que había desaparecido en La Pampa de General Pico. Acá Marcos te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no, Marquitos. ¿Qué tal? Por ahí es medio también representando a los que están del otro lado escuchando, ¿no? Si esta persona después del suceso tuvo, vos habías dicho que tuvo secuencias, vamos a decirle de índole psicológicas o algún otro tipo de manifestación o aumento tal vez de su percepción o algo por el estilo, ¿sabes? Estás en condiciones de si ha expresado algo del estilo, se comprende más o menos a lo que voy, ¿no? Sí, perfectamente, Marco, muchas gracias. Mira, primero y principal, este sujeto ahora ya, digo esta persona, ¿no es cierto? Julio Ruston, no da más entrevistas de este tipo, permite que este material esté. Nosotros tenemos el audio con Cristian, tenemos las fotos y tenemos también el material y la ubicación. Lo único que sí me olvidé decir es que el dueño del campo, al que entrevistamos tiempo después, dice que cada tanto hay fenómenos luminosos en su campo, que él no puede definir qué son. O sea, hasta ese nivel de digamos de prudencia tiene la gente de campo de ahí. No estamos tan lejos de Buenos Aires. Sí. Bueno, y contestando tu pregunta, lo que él sintió fue una especie como de resignificación en su vida. O sea, como una creación, como un surgimiento de un sentido. Es como si vos tuvieras una experiencia casi de tipo místico, ¿no? Donde cambia tu visión del mundo y de las cosas de tal manera que ya no volvés a la vida que tenías antes, sino que, si bien externamente vos podés seguir haciendo las mismas cosas, algo en tu interior ha cambiado, y ha cambiado de manera profunda, ¿sí? El impacto que ha sentido es como una unidad con todo. Lo más parecido a esas expresiones a veces que se habla en Oriente digamos de nirvana, sin llegar a eso necesariamente, pero con una especie de insight muy profundo acerca del lugar que el ser humano tiene dentro de este orden. Como sentirse uno con el universo. Claro. Como sentirse uno con el universo, como que desde el lugar de la conciencia fue la modificación, no desde adquirir fenómenos paranormales, ni que se vuelvan a repetir eventos, ni nada por el estilo. Fue la única experiencia que tuvo y creo que le alcanzó y le bastó.
Él, la sensación que tuvo fue como que le dieron una especie como de titulado, ¿no? De máster, ¿sí? Claro. Juan Pablo Gómez, como que lo iniciaron de alguna manera. Acá Juan Pablo Gómez pregunta si él tuvo otro tipo de experiencias. No, por eso solo esa. Solo esa experiencia. Perfecto. Solo esa experiencia. Yo le preguntaba lo que Elizabeth había y Elizabeth sí, ¿no? había preguntado si había tenido secuelas psicológicas, claro, físicas o emocionales. Más o menos como para encuadrar. No, todo lo contrario. Estaba intacto. Sí. Y de hecho esto no cambió su desempeño. Tampoco él lo reveló esto fue algo que lo habló solamente con gente muy cercana. Sí. Y que pudimos acceder a través del informe de un policía. Justamente me decía, mira, hay un caso que es, y yo pongo la mano en fuego por esta persona y pasó acá. Aparte hay avistamientos de luces en esa zona casi constantemente, o por lo menos cada tanto, ¿sí? Cada tanto en el sentido de pocas semanas, ¿no es cierto? Sí. De hecho, hasta el día de hoy esa zona tiene aparición de luces de esa zona del campo, desde ese lado del campo. Y no me refiero ni a drones, ni a helicópteros, que también los puede haber, o aviones, sino a cosas que salen de la tierra, ¿sí? Sí. Detrás de la conformación de mini bosquecitos que hay ahí, ¿no? La última pregunta sobre este caso. En ese momento, ¿él era comisario de dónde? De Lobos. En ese momento era de Lobos, no de Roque Pérez. De Lobos, no, porque él estaba volviendo a la casa de Roque Pérez. Porque el 94-95 hubo oleada de ovni en Roque Pérez. Claro, y me contó, ahora recuerdo que era un domingo. Claro. Encima. O sea que él se iba directamente a la casa. Claro. Perfecto. Había dejado a la gente, estaba relajado, tranquilo, manejando su Peugeot en ese momento. Sí. Ahora tiene otro auto mejor. Bueno, acá pero no producto de la experiencia. Mis compañeros quedaron, ¿cómo decirte? Bastante choqueados por este caso. Los veo como que están les gustó mucho, sí, aparentemente. Sí. No agregamos más que por ahí preguntas que estaban del otro lado de Facebook. Tal vez, pero bueno, yo tampoco puedo hablar mucho, pues te ha contado Carlos lo que me ha pasado a mí, si no recuerdo mal, año 98, 99. Fue, creo, Carlos, que te dije, la primera experiencia donde yo aprendí lo que no es un avión, lo que no es un movimiento normal en el circo de Lobos. Pero bueno, sí, en otro momento te lo contaré como caso. Igual está bien. Yo te comento esto porque entiendo tu posición. De hecho, yo pude entender el caso gracias a una experiencia que yo tuve en el 95, en la misma época que lo tuvo Ruston. Y la verdad es que yo nunca la mencioné. Incluso tengo el video por ahí guardado y nunca lo pasé. Lo pasé, creo que era hace poco tiempo, en un programa de Inés del Río, sí, porque me parece que era altamente significativo, ¿no? Sí, claro. Yo visitaba en el 95 con unos amigos el dique El Cajón. Estábamos parando en Villa Carlos Paz. Esto te estoy hablando de enero del 95, ¿no? Sí. Cuando volvimos a Villa Carlos Paz, yo me sentía muy raro. Tenía esa compulsión, no tuve ni imágenes, ni video, ni voces en el interior, ni ninguna cosa rara, pero sentía la compulsión de volver a ese lugar a las 12 de la noche. Mira. Yo no soy contactado, soy investigador, ¿sí? Bien. Y sobre todo soy profesional de la salud mental. O sea, no soy, digamos, contactado, no tengo telepatía, nada, cero. Me tirás un número del 1 al 2 y me equivoco. Así que no lo podía explicar, pero tenía una urgente necesidad, una compulsión a agarrar el auto e irme a las 12 de la noche al dique. Mis amigos me miraban como si me hubiera vuelto loco. Y me decían, que vamos a ir, que no está bien, yo yo me voy. Entonces, si quieren quedar, se quedan. Préstame la cámara, qué sé yo, no sé. ¿Pero qué va a pasar? No sé. Pero yo voy. Bueno, a regañadientes me acompañaron. Uno de ellos tenía una videofilmadora y el otro una cámara fotográfica, ¿sí? Habremos llegado a 11:40 a la explanada. Aquellos que conozcan el dique de Cajón van a saber a qué me refiero. Hay una bajada y que incluso hay una referencia, hay una luz que
que suele aparecer ahí cada tanto. Igual ahora últimamente hace ya un par de años que el fenómeno está bastante tranquilo en Capilla, ¿no? Salvo alguna cuestión ocasional. Pero en ese momento habíamos bajado y curiosamente hasta le dije a mis amigos dónde tenían que poner la cámara y a dónde tenían que apuntar. Pero ¿apuntar a qué? Me decían. No sé. La verdad que no sabía. Era una especie de compulsión que no pasaba por la razón. Una cosa muy extraña, que hasta el día de hoy me la sigo preguntando. Bien. A las 12 en punto de la noche aparece, a lo que supimos después que era de una de las laderas del Cerro Uritorco, una luz, que nosotros le calculamos de un diámetro de unos 50 metros más o menos, y en un ángulo de 45 a 50 grados más o menos promedio, pero en gran movimiento, que variaba la intensidad de luz. Se sacó una instantánea fotográfica y se sacó una exposición de video, y yo la vi. Yo la percibí como una esfera roja que se movía y aumentaba cuando nosotros con una linterna le hacíamos luces. Respondía, ¿sí? No me acuerdo si respondía en la misma cantidad o no, sinceramente, en ese momento, porque quedamos medio pasmados. El gran momento fue, y ahí es donde se nos frunció un poco la parte trazada, el corazón, vamos a decir, cuando en uno de esos momentos se aproxima, creo que a 300 metros, ¿sí? Estaba lejos y a 300 metros se veía la diferencia, ¿no? Cómo había aumentado el tamaño y todo. Ahí es como que hicimos una especie como de retroceso todos, ¿sí? Y esa intensidad como que retrocedió nuevamente, hizo un par de movimientos y desapareció. Wow. Apareció exactamente a las 12 en punto. Bien. Tuviste como tenemos todo preparado. Como una precognición, tuviste. Algo que iba a pasar. Es que no tuve... Se escucha una voz media rara. Se está cortando un poco, Gustavo, debe ser, no sé si la llamada o qué. Así que te entiendo perfectamente. Bueno, Gustavo, te agradezco, pues estamos perdiendo la llamada muy de repente, se está escuchando muy mal. ¿Los escuchás vos? Yo los escucho. Ahí está. Bueno, te agradezco yo en nombre del grupo. Bueno, gracias Gustavo. Muy amable. Y en otro momento te vamos a llamar, si estás dispuesto, para hablar sobre el mapeo topográfico cerebral. Exacto. Que me parece también algo muy interesante sobre los abducidos. Muchas gracias por bueno, estoy a disposición de ustedes. Un abrazo, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, acá estamos nuevamente con el programa. Hubo un pequeño corte técnico, problemas técnicos. ¿Vieron cómo es esto de lo tecnicismo? A veces falla. Puede fallar, dijo el filósofo. Pensé que era Tuzán. Pero no, se están sucediendo varios cortes telefónicos, no nos podemos comunicar, se han cortado las transmisiones, la gente de Facebook también se ha cortado, pero bueno, suele pasar. Bueno, no sé si alguien escuchó el audio en donde pasamos varios hipótesis sobre la procedencia de los ovnis, pero vamos a tener que pasarlo de vuelta en otro momento. Sí. Esto era para hablar sobre cada una de estas hipótesis en algún momento, cuando consigamos tener otro espacio en donde no tengamos problemas técnicos. Hoy está complicado el asunto. Sí. No sé con qué más ustedes quieren continuar, muchachos. El tema es que, tal vez para el que está del otro lado, es fácil, pero cuando uno va armando la hoja de ruta, cuando va armando las cosas y se empiezan a caer, se empieza a complicar un poquito, pero podríamos charlar. ¿Tenemos algunos audios o no se van a poder pasar estos audios? ¿Tenés idea? Tenemos otro audio, que es el caso de Chile, de la psicofonía. ¿Y qué te parece si aprovechamos, porque es un poquito extenso, y vamos viendo? Es el audio número 2. 3. El audio número 3. ¿Estamos en condiciones, señor operador? Bien. Vamos a escuchar una psicofonía de nuestro país hermano de Chile. Bien, después de la psicofonía nos comentamos, aclaramos qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó y la interpretación nuestra. Perfecto. Enigmas. Un programa de otro mundo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños entre los 5 y 18 años que han sido abusados sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Mi soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas Falabella, Presto, Almacenes París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinde es a partir del próximo mes. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Llámeme la tardecita, como después de las 6. Después de las 6. Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hay que poner? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de don Gonzalo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su Le nombre? estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente. Que usted decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Yo tomo siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía usted decida, pero mi esposo falleció hace ¿Usted no tiene 14 ningún meses. hijo, señora? Tengo 4 hijos, ¿Pero no había ningún hijo en su casa hoy día? No, ninguno. Yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie, solito. No le puedo creer, señora. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo 4 hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve en todo el día. Mire. ¿Mm? Bueno, le cuento, señora, que mi nombre es Nilda Bustos. Yo Ya. soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. Supone, entre comillas, que yo conversé con don Gonzalo. Ya. Yo le conté a él de que se trataba la fundación, ¿verdad? Que es dirigida por Carabineros de Chile, que es una entidad de derecho privado, Ya. ¿verdad? Que tiene como misión educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social, señora. Sí. Ya, y le contaba que son niños huérfanos con maltrato físico y psicológico y niños abusados sexualmente. Ya. Entonces yo lo invité a él a formar parte de esta red de socios, pero él me dijo que no tenía que conversar con usted. Pero... ¿Y para qué le voy a estar mintiendo? ¿Me entiendes? Me dejó adentro. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora. ¿Qué quiere que le Aquí no diga? hubo nadie en la casa en todo el día. En todo el día.
No lo puedo creer. Hacen 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi nuera. ¿Qué edad tenía él más o menos? 66 años. Ya. ¿Sabes? No sé, estoy totalmente, como le dijera, en todo caso, por el momento no, porque estoy recién viuda, estoy recién organizándome, estoy recién pagando las cuentas, y así que por el momento no. Pero mira, de todas maneras no se preocupe, si es que en realidad que estoy súper sorprendida, que usted no lo crea. Yo la podría volver a llamar, señora, para conversar con usted, a lo mejor si estuvo alguien en su casa hoy día. Pero es que yo estoy completamente segura, mis hijos todos trabajan, no, ninguno vive conmigo, soy yo la única que tengo la llave aquí en mi casa, y hoy día llego a puro soltar los perros y a darles comida y quedaron las cosas tal cual como yo las dejé. Señora, ¿y nunca le había pasado esto? No. ¿De que le llamara y que le había dicho que había hablado con alguien? Mire, me han dicho que lo han visto y que... pero no aquí en la casa. Mire, imagínese cómo yo iba a saber que usted tomaba las decisiones si yo a usted no la conozco. Sí, pues mi esposo me decía, usted sabrá lo que hace. ¿Y la señora María Isabel? Yo soy la señora María Isabel. ¿Él le habló de mí? No, no, porque usted me dijo su nombre. No, ya. usted me dijo que tomaba usted las decisiones. Y realmente, señora María Isabel, estoy muy sorprendida, de verdad. A lo mejor es que se quedó cuidando la casa. ¿Ya usted? Porque yo lo siento, lo veo. ¿Y usted vive solita? Sí, vivo sola. Hace poquito que se me fue uno de mis hijos que le salió a su casa. Y yo estoy solita aquí. Y cuando mi esposo falleció estábamos los dos ya solos, ya habíamos criado. ¿Sabe que no me acuerdo mucho a qué hora llamé? Si yo sé que fue como habrá sido como antes de la 1 o la 1. Ya. Ni siquiera un maestro, porque yo estoy haciendo unos arreglos y el maestro quedó de venir y no vino. Por eso yo salí. Él me dijo que se llamaba Gonzalo y que era su esposo. Gonzalo Vargas. O sea, ¿cómo yo iba a saber que se llama Gonzalo, me entiende? Ya. Por eso les digo, estoy totalmente sorprendida con lo que usted me acaba de decir. Mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer una misa. Sí, yo de verdad sí la pienso bien. Muchas gracias. Me va a disculpar, pero me voy a poner a rezar. ¿La puedo llamar en estos días para ver cómo está? Bueno. Sí, mi nombre es Nilda Busto, señora. Ya. Hasta luego. Que esté bien. Hasta luego, señora. Gracias. Que Dios la bendiga. Ya, muchas gracias. Luego. Mi viejito me está cuidando. Yo sé que él me está cuidando y que me está protegiendo. Porque éramos un matrimonio muy unido. Teníamos 45 años de matrimonio. Claro. Y una muerte así tan terrible como la de mi esposo. Falleció mi esposo y falleció mi nuera de 37 años, con 2 niños que yo lo estoy cuidando. Mi hijo viudo de 37 años. Pero ¿cómo puedo haber atendido en el teléfono? Imagínese. Pero eso es lindo porque él me está cuidando, porque yo no siento miedo, no siento nada aquí, pues yo sé que él está, yo le siento su resuello. Sí. Y él dijo, y siempre, usted decide, usted sabe. Muy caballero. Sí. Muy caballero. Señora, yo la voy a llamar en estos días para ver cómo está, ¿ya? Yo la voy a llamar de mi casa para ver cómo está usted. Bueno, muy amable. amable. Que mi nombre es Nilda Bustos. ¿Nilda? Y convérselo con su hijo. Nilda con N. Nilda Bustos. Yo voy a conversar con mis 4 hijos. Voy a conversar con mis 4 hijos. ¿Quién anduvo aquí? Ya, pues. Listo. A lo mejor anduvo alguno de sus hijos ahí y no le avisó. A lo mejor, pero difícil. No, porque me dijo que era su esposo. Sí. Bueno, señora. Del cielo me está protegiendo. Muchas gracias. Exactamente. Hasta luego, señora. Hasta luego. Producción Grupo Jefe de General Rodríguez.
Bueno, acá estamos nuevamente. No sé si escucharon este audio. Este audio lo teníamos ya del año pasado, que habíamos conseguido el original. Sí, un poco impactante, ¿no? Interesante. Yo no sé si habrá sido verdad o no, si esto ocurrió o no, o había alguien que en la casa, que podía ser un ladrón, pero o un hijo de los 4 hijos, pero dijo, tiene que hablar con mi señora. Claro. Había muchos datos que la persona que atendió sabía, ¿no? Claro. Nombres, apellidos, que las decisiones supuestamente las tomaba la señora, entonces por eso iba a consultarlo con ella. La voz del hombre, un hombre, se nota que es la voz de un hombre grande, pero bueno, Sí. Son cosas que nunca... El famoso Don Gonzalo. Don Gonzalo, claro. Yo les puedo decir también que a nosotros se nos cortó la transmisión recién, ¿verdad? Anteriormente. Anterior a esto. Ah, Bueno, sí. ¿Por? en el programa de Fernando Silva Hildebrand, Ajá. la Ciencia y Misterio, Sí. la señal Ciencia y Misterio, Ujú. tengo entendido que cuando pasó este audio también se le cortó algo, tuvo problemas de transmisión y le echó mira. la culpa a Don Gonzalo. A Don Gonzalo. No sé si nosotros vamos a echar la culpa a Don Gonzalo o no, pero llaman la atención. Lo voy a hablar con Fernando en algún momento. Es interesante y no va a quedar acá. Vamos a comunicarnos con gente de Chile. Sí, tengo investigadores conocidos en Chile, les voy a preguntar si ver conocen si- el caso y si Claro. saben algo o investigaron algo más sobre este caso. Sí, porque está interesante, un poquito prolongado. Ya desde ya que pedimos disculpas por lo prolongado, Sí, pero pero queremos pasar el audio Es de un completo. call center que una chica llama Claro. y le atiende en principio una persona en la casa Exacto. que dice que es Don Gonzalo, Sí, ese le es dice el nombre, le dice que tiene que llamar a la señora, ella le dice después de las 6, él le dice sí, después de las 6. Claro. Llama después de las 6, está la señora y le dice no, él falleció hace no sé cuántos meses. Sí, más de un año. Sí. Y no había ninguno de sus hijos, la casa estaba sola porque ella no estaba. Ujú. Entonces, ¿qué hay? Una presencia de esta persona, del alma, que puede comunicarse por el teléfono. Sí, Lo que sería- hablamos de psicofonías al principio, ¿no? Claro. ¿Se habrá comunicado con un universo paralelo en el call center? ¿Habrán compartido tiempo y espacio? Interesante, La ¿no? teoría de cuerdas entra ahí también y ahí hay Vaya a saber. hay algo, ¿no? Como esto de que se extiende los puntos, no es algo flotante. Sí. Bueno, no sé, pero me pareció interesante traer el audio original, porque siempre están los audios recortados, los audios... No, pero muy interesante bueno. si es verdad y no está, digamos, hecho fraude esto, pero no creo, no parece. No. hay que tomarse el tiempo para hacer todo un diálogo, Y, grabarlo. Exacto, y para demostrar esa angustia, porque se sentía una angustia, yo sentí la angustia de la persona, de la sí, se persona nota. del otro lado. Se nota. No creo que esto traiga un rédito. Aparte, vamos a hablar de un rédito monetario. ¿Cómo puedes lucrar con esto? Bueno, no sé si todos saben que si uno tiene muchas visitas Ajá. en YouTube, hoy en día se monetizan las visitas. A Te partir entiendo. de cierta cantidad de gente que te mira el audio o el video. Exacto. Eso es verdad cantantes. y por eso hay tantos videos truchos. Te entiendo, pero básicamente en este caso no hay exclusividad. No, Lo porque podés además esto- encontrar en 200. Te digo que esto no es de subtitulares. ahora, tiene sus años. Sí, esto. sí, tiene un par de añitos. Sí. Tiene sus años, Sí, sí. no es de ahora. Seguro, más de 3 o 4 años Más. tiene. Vamos a averiguar en qué año fue. Vamos a ponernos en campaña para Vamos a averiguar, como vamos a averiguar lo del ñomo, a ver si conseguimos a alguien que pueda conseguir al testigo de que habló del ñomo. ¿Tenemos alguna novedad sobre eso? Eso pasó acá en Rodríguez, ¿no? ¿Qué pasó acá en Malvinas, en Rodríguez? Sí, en Las Las Campo, Malvinas, que dijo bien. que... No tenemos ninguna novedad todavía sobre los testigos. Es interesante porque otros programas, otras investigaciones dejan la anécdota como anécdota. Nosotros vamos un poquito más allá. Me parece bien seguir un poco más allá. sobre el caso. Como decía Gustavo, sí, hay que seguir investigando el Tal caso, tratar de tomarlo nuevamente Sí. y reinvestigarlo, Creo- porque nunca se cierra un No, caso. no. Nunca Y- se cierra. Y creo que lo hemos dicho más de una vez. Si están Nunca se buscando,
Están buscando el programa donde todo sea ovni, donde todo sea fantasma. No es, muchachos. Vamos, o sea, lo lamentamos por ustedes, pero yo creo que mucha gente le gusta y le interesa esta forma de investigar seria, y que tratamos de llegar al hueso del caso, de la investigación. Me acuerdo del viaje a Carmen de Areco. Se me vino a la cabeza el viaje que hicimos a Carmen de Areco por los círculos. No sé por qué, no me preguntes cómo lo hilo a esto, pero nos fuimos hasta cuando allá. Fue el caso de los círculos de Carmen de Areco, que fuimos hasta el lugar. Esa misma tarde la escuché a Andrea en Radio Metro, hablando sobre el caso, y o sea, fíjate vos la velocidad de esto. O sea, horas más tarde estábamos nosotros habíamos ido siendo, vamos a decirlo, Carlos, no somos un grupo hiper reconocido, pero tenemos eso de ir al hueso, como decimos. Es verdad. Está bueno. Nos enteramos y fuimos hacia Carmen de Areco. Había 3 marcas circulares en el Aeroclub de Carmen de Areco, en la principal. Primero tratamos de ubicar al que estaba de encargado en el Aeroclub. Teníamos el nombre, pero no lo podíamos ubicar. Entonces no sé cómo conseguimos el número de teléfono de la madre. Sí. Y llamamos, terrible. Hablamos con la madre y le contamos, y me pasó el teléfono del hijo. Y lo llamamos, le dijimos si podíamos ir, nos dijo que sí. Me dice, ¿cómo consiguieron mi teléfono? Le dije, hablamos con tu madre. Bueno, y ahí nos estuvo mostrando filmaciones de que aviadores, ellos hacen van con los aviones por los campos y fumigan. Claro. Y bueno, en un momento aparecieron esos 3 círculos que no estaban, digamos, bien hechos, ¿no? Tenían sus cortes, como que estaban irregular. Los estuvimos midiendo con el aparato de electromagnetismo y microondas, no nos marcó nada. No, lo que notábamos era un pasto, es más, ni siquiera estaba seco, ¿sí? ¿Te acordás que lo que cambiaba era el color y un poquito la apariencia? Cambiaba el color, como que estaba quemado o deshidratado. Sí, pero no era abismal. No nos quedamos sin señal, no se nos comió la batería ni de la cámara ni de los aparatos que teníamos. Anduvimos por Carmen de Areco preguntando a mucha gente si habían visto luces extrañas, si habían visto algo extraño. Fue casi negativo. ¿Te acordás de una persona que dijo no quiero hablar directamente de eso porque no me interesa? Tuvimos una respuesta durísima. Esa noche estuvimos hablando con muchos testigos, hay más gente de Carmen de Areco, con la persona que atendía ahí la estación de servicio, tal cual, que estaba cerca del Aeroclub. Y después hubo varias hipótesis. Por ejemplo, Andrea Pérez Simondini, que fue con su grupo, pensó que eso lo podían haber hecho con un dron. Claro. Entonces estuvo investigando y fueron a la asociación de drones, de los que trabajan con los drones, y le dijeron que eso no lo podían hacer. No se podía hacer por el lugar, por la altura, que esas marcas no la podía dejar un dron que fumigue, porque también se fumiga con drones ahora, en ese momento, hace unos cuantos años. Y después ella tomó una parte de la tierra y la mandó a analizar. Y a ver si era glifosato, que deja el pasto así reseco. Y no se encontró, ¿no? Y no se encontró, porque habíamos visto pasto con glifosato y era distinto. Es más, el encargado de la pista nos mostró en el sector donde incluso yo en mi casa estaba usando el glifosato para quemar unos pastos que tenía muy altos y era distinto. Claro. Y después de todo eso, bueno, después hubo personas que se pusieron en el medio de los círculos, decían que sentían a los extraterrestres, que se comunicaban, había todo un misticismo detrás de todo eso. Pero lo más importante fue que hablamos con uno de los pilotos, que nos dijo que tenía contactos con seres extraterrestres y que tenía fotos
y le dijimos, bueno, mostrarnos las fotos. Y dijo, no las tengo acá. Le dijimos, volvemos el sábado, y nos mostraba. Dijo, no, el sábado yo ya no estoy porque soy de Mendoza y me tengo que ir porque vine a hacer una suplencia. Se anuló. Y ahí quedó. Sí. ¿Qué fue lo que dedujimos nosotros? Que quizás le hicieron una chanza o una joda a esta persona que era muy creyente en los extraterrestres y en el fenómeno ovni. Claro. Entonces puede ser que haya pasado eso. Estaba muy cerca de la ruta, los círculos en la entrada había del forma de aeroclub. acceder desde la ruta, pasar por... Sí, había que saltar un badén, un río ahí, pero se podía. La conclusión que sacamos es esa. Al ser tan creyente, tan fervientemente creyente, por ahí le jugaron una... Que fue lo mismo que nos contó el encargado. Nos dijo, para mí le hicieron una joda a que es muy creyente. Sí. Y él nos dijo, antes de abrir la tranquera, nos dijo, muchachos, yo no creo en esto, para mí esto es algo... El encargado. Sí, el encargado, tal cual. Pero a lo que vamos con esto, Carlos... Y él no vio nada y vivía ahí. Claro, la casa estaba ahí. Es esa que nosotros, si podemos acceder, vamos. No nos quedamos con lo que leemos o con lo que nos cuentan o que nos dicen. Lo más cercano que tenemos, vamos. Esto de la psicofonía vamos a averiguar con gente de Chile, a ver si saben algo, si se investigó algo. Lo del Ñomo vamos a tratar de conseguir al testigo para volver a hablar con él y que nos confirme lo que había pasado, con el tío. Vamos a hablar con estos muchachos también del poli, que iban al polideportivo seguido, ¿te acordás? A grabar algunas psicofonías. Julián. Amigos de Julián o conocidos de Julián. Que iban al polideportivo ahí en el hospital. Y han escuchado, han que dejado contaban grabando, que se escuchaban voces. Sí, actividad. Ruidos de camilla. Exacto. Y por el pasillo que hay del polideportivo hacia el hospital. Y lo que nos queda pendiente, lo que charlamos de esta actividad paranormal dentro del jardín de acá de Rodríguez, que no vamos a decir ubicación ni nada, pero está trabado todavía por una cuestión burocrática, por lo que está pasando, pero cuando tengamos un poquito más de acceso ya vamos a ir nosotros mismos a chusmear un poquito, a ver qué es lo que pasa. Tenemos un caso paranormal en un jardín de infantes de acá de Rodríguez. Una sala vacía donde las sillas se acomodan solitas, donde el paquete de tiza aparece vuelta a vuelta en el piso y no hay nadie en el lugar, donde la vecina de aula pensó que estaban acomodando y estaba cerrada la puerta, no había nadie, y a mí me parece interesante. O sea, hay poco, más allá de la variedad, ¿no?, de personal, pues puede ser maestras, pueden ser gente de maestranza, puede ser, pero todos coincidían. No hay nadie en esa aula y sin embargo hay actividad. Eso es raro. A mí, por lo menos, me parece. Lástima que hoy no podemos recibir detalles de ese caso, ¿no? Ahora no, por eso te digo, está todo como frenado por el tema de la pandemia, el tema de las reubicaciones, el tema de ver cómo va a proseguir esto, si se va a seguir por el lado virtual, si se va a seguir por el lado presencial. A ver, no estamos en una condición dada como para poder ir. Exacto. Sí. Bueno, hay que esperar. Esperemos. Esperemos. Así que bueno, interesante el audio de la psicofonía. Nos ha llevado a charlar y a recorrer varias cosas. Sí. Hay otro audio que si les parece bien lo pasamos. Contanos un poquito. Les comento. Una investigación que habíamos llamado a varias comisarías del interior y había un lugar en la provincia de Buenos Aires, creo que era la provincia de Buenos Aires o Río Negro, no sé, ahora no estoy seguro, y que había un testigo que se llama Kevin, que me lo pasaron el teléfono para que hablara con él y hiciera una nota, porque había tenido un caso extraño. Vamos a escucharlo. Es el audio número 2, el caso de Kevin. Escuchémoslo y después lo comentamos porque está interesante, muy interesante, porque ven, no es caso del único testigo, hay otro testigo o más testigos y hay fenómenos que aparentemente de electromagnetismo, porque hay cortes de luz y bueno, no bien, quiero espolear más. Escuchemos. Enigmas
un programa de otro mundo. Hola. Hola, Kevin, ¿cómo te va? Carlos Vales, ¿qué decís? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Un gusto. Te agradezco que me atiendas, así me contás un poco qué fue lo que te pasó ahí en Ingeniero Huergo, este caso OVNI o fenómeno anómalo o luces anómalas que estaban pescando con tu amigo. Con mi tío. Con tu tío. Con un tío, sí. Con un tío. Esto fue el día 19, si no me equivoco. 19 de octubre. Sí, no recuerdo bien ya. Sí, tuvimos una experiencia media que jamás pensé que iba a pasar, porque soy uno de esos tipos que dice qué pelotude más grande, ¿no? Ajá. Esta vez me tocó a mí y qué sé yo, quedan muchas preguntas sin respuesta. Ese día estábamos pescando con mi tío, nos fuimos a pescar, estaba de noche ya, eran como 8:30, 9, calculamos nosotros. Sí. Estábamos pescando lo más tranquilo, cuando de pronto escucho un ruido, fuerte, un zumbido, no te puedo decir si era un tren, un ruido de una lancha, no te puedo decir porque no sé cómo explicarte el ruido. Le golpeo así a mi tío, le digo, escucha eso. Cuando yo le digo escucha eso, mi tío se asustó, empezó a guardar unas cosas y te explico así cómo fue todo. Sí. Me dice, son los guardafauna. No sé si ustedes saben los guardafauna, bueno, son los que andan fijándote que vos tengas regla para pescar y todas las cosas. Nosotros como no tenemos nada de eso, nos teníamos que acobachar. ¿Vos pensás que eran los guardafauna por el ruido? No, mi tío, claro, mi tío. Por el ruido que escucharon. ¿Duró mucho ese ruido? Sí. Hasta que se fueron, que se escondieron. Bueno, me dice, sí, todo el tiempo. Y dice, son los guardafauna. Cuando dice así, empezó a guardar y vemos que de pronto vienen 6 luces, como las luces, no sé, como las bengalas que se tiran con luces. Sí. Pero eran, no te puedo decir gigantes, pero sí eran más o menos grandes. Y eran elevadas a más o menos 10 metros sobre el río. Sí. Cuando vemos eso, dijimos, pasa acá. O sea, estábamos en shock. Entramos en shock. Quisimos sacar los celulares, cuando queremos sacar los celulares, sin batería, nada, o sea, no prendía nada, no nos funcionaba. Yo en ese día... Estaban cargados los celulares. Claro, mi celular, por ejemplo, yo lo había cargado a las 5 de la tarde y tenía el 100%. Ajá. Y de las 5 de la tarde hasta esa hora, o sea, no se te puede gastar nunca un 100%, nunca. Claro, además no lo había gastado mucho. Claro, entonces quedé así helado porque yo digo, no me prende, y dice, no, yo tampoco. Dice, no sé qué me pasa, yo lo tenía cargado. Dice. No pudimos hacer nada. Vemos que de encara hacia donde estábamos nosotros, que es justo donde hace el recorrido del brazo del río. Sí. El ruido fuerte eran 6 luces. ¿No? O sea, nosotros más o menos contamos 6 luces, pero nosotros creemos que eran un poquito más. 6 luces, cuando se acercan, que nosotros queremos seguir corriendo, porque nos asustamos, era algo paranormal, que algo no era ni lanchas, venían volando, no eran drones, porque un dron, yo sé lo que es un ruido de un dron. Claro. Fue algo muy extraño, yo seguro que fueron ovnis. Para mí, esas luces que iban a 10 metros del río, ¿qué río era? El Río Negro. El Río Negro. Esas luces. Exacto. ¿Tenían un color, algún tipo de color? No eran luces que no sé, no te puedo decir si eran amarillas, no se distinguía el color, no se sabía el color. Cuando nosotros, y aparte de eso, nos asustamos ni nos pusimos a... Lo que primero que hicimos era grabar ese momento, sí. Pero como no nos andábamos en el celular, quisimos huir, porque ya ahí, y mi tío me dice, quisimos salir porque nos agarramos los bolsos, todo, vemos que hace ese recorrido hasta donde estamos nosotros y se esconde en una isla. Del otro lado del río hay una isla donde es llamado famoso los gordos Bagliari. Se esconden tras unos sauces, se esconden ahí. Cuando nosotros dijimos caso, agarramos, nos fuimos al auto, quisimos salir corriendo porque fue algo muy, que nos quedamos en shock. Sí. La idea de nosotros era irnos, ya no queríamos estar más en ese lugar. Claro. Entramos al auto, le da la llave, nada. Se había comido la batería, no andaba el auto, y me decía, no, pará, le digo, no estoy nervioso, dale, nada. No, dice indio, nada. Nos bajamos, subimos,
un poquitito porque era una subidita donde tenía para la calle, hasta que lo subimos ahí lo tuvimos que hacer andar corriendo. Lo empujaron y arrancó. Y la batería estaba bien del auto, no habían quedado las luces prendidas. Sí, no, aparte es un auto de buena calidad, o sea, de alta gama. Ajá. ¿Y era cuánto imposible, nunca duró la experiencia? Y no sé, 5 o 10 minutos. Bastante. 5 o 10 minutos, sí. Es decir, Sí, que ustedes después no las vieron más esas luces después que se escondieron ahí en la isla. Claro, exacto. Y bueno, decime, el ruido escuchaste, ¿color qué podía ser? ¿Color blanco? ¿Un amarillento así? Un color... Claro, un crema, no. Ajá, perfecto. Sinceramente, no, desde ahí no te puedo decir, sí, mirá, eran amarillos, eran blancos, porque no. Lo primero que hicimos fue ver esas luces que se acercaban, irnos. Ni me imaginé, ni me puse a ver qué color era, nada. Vos decís que 5 a 10 minutos. 5 o 10 minutos, claro, porque de que nosotros vimos las luces, o sea, no fue que fue zoom rápido, no, era como que se acercaban despacio, nosotros quisimos sacar los celulares, tuvimos ese tiempo, nos hablábamos que no andan, nos pusimos nerviosos, guardamos las cosas, quisimos grabar, bueno, nada, se escondieron, quisimos salir corriendo y... Ajá. ¿Ustedes se fueron después que se escondieron las luces? Sí, no, igual, cuando nosotros quisimos salir corriendo para el auto, ahí justo recién se escondieron. Cuando quisimos huir, se escondieron. ¿A cuántos metros más o menos las tuvieron de distancia? Y... no sé, ponele que 30, 50 metros. Ajá, porque vos ya mediste una medida 10 metros sobre el río, y claro. El río es muy ancho, ¿estarían a mitad del río? A mitad del río estarían, sí, el río tiene 100, 150 metros. Ajá. Y decime, ¿siempre mantenían la misma distancia entre ellas las luces, o por ahí una iba delante de la otra y viceversa? Más o menos. Primero como que venían en fila, o sea, cuando nosotros vemos las 6 luces como que venían en fila, y ahí fue donde nosotros empezamos a contar 6, porque él me dijo, ¿qué son 6? Nosotros, bueno, después pensando, nosotros jamás imaginamos que era algo así, porque una lancha no tiene luces tan grandes, aparte no hace una lancha un ruido tan feo como hacía. Claro. El dron tampoco, porque el dron no suena tampoco tan fuerte, fue un ruido fuerte. Y bueno, a medida que pasamos, nosotros vinimos, nos contamos, nos pusimos a sacar cuenta. Después de eso, al otro día que este chico Javier Checho Reynoso estuvo en la noticia, sí. Bueno, mi compañero no quiso hablar por el tema de que viste que la sociedad está muy mala. O sea, te la toman para la joda. Para el que no la vive, sí. Dicen, vio que lo primero que piensan, estaba drogado, estaba borracho, estaba... Sí, bueno. Dicen, no se quiso poner a eso. Yo le digo, sí, yo lo quiero contar porque yo lo viví. Claro. Está el que cree y está el que no. Entonces hubieron muchos comentarios que decían, sí, nosotros pasamos algo así también. Sí. Bueno, resulta que un primo mío, que estaba me llamó a mí preguntándome, che, ¿verdad lo que te pasó? Porque yo iba a ir a pescar hoy, sí, pero no va a estar todos los días eso, no va a pasar, qué sé yo, tuvo que pasar. Sí. No, dice, porque yo llamé, nosotros estábamos en una balsa y a 10, 20 metros empieza un Fortín Lagunita, que te dice, es un complejo, es un bañario, sí. Donde vos podés ir a comer, a un montón de cosas. Sí. Bueno, resulta que el chico, en ese momento, dice que se le apagó el celular, se habían quedado sin señal y se habían cortado las luces. Ajá. Pero que él no iba a hablar nunca. Eso se lo había contado a mi primo. Claro. Y mi primo me dijo, che, ¿verdad? No, y si yo te creo, porque me contó, este chico se llama Manuel, me contó Manuel, dice, que a él se cortó la luz, se cortó la línea clara y se le apagaron los celulares en ese momento, dice. Pero él pensó que nada. Y después cuando vio que nosotros vimos eso, se imaginó lo peor. ¿Eso le pasó al otro día? No, ese mismo día, al otro día el chico se entera de lo que nosotros contamos. Le pasó el mismo día y ellos estaban con una balsa en el río. Claro, nosotros estábamos en la balsa y a 10 metros tiene la casa, que es el chico que cuida todo el balneario. Sí. Esa parte, es un complejo. Ajá, está bien. Y ¿Ustedes estaban pescando en balsa? No, en una balsa, justo donde cruza una balsa para el otro lado, porque del otro lado es una isla, donde van a trabajar y todo. ¿Y Manuel dónde estaba? En la casa donde está el complejo. Perfecto. Él es el cuidador, el que cuida, es el encargado, claro. Perfecto, claro. Entonces el efecto electromagnético le llegó a él también. Le llegó a él, exacto, porque él dice que se le apagaron las luces, se quedó sin batería, se le apagó el celular. Bueno. ¿Qué Pero él pensó que era algo... Nada, nunca
te salió nada raro. Claro, bueno, porque él no vio las luces. Claro. Y bueno, el otro día cuando vio la noticia, le contó a mi primo. Sí. Dice, es verdad, entonces que a nosotros nos pasó, pero nosotros no vimos nada, dice. Que no. Y de claro, estaban. Ahora, Checho Reynoso dice que también se cayó la señal de... claro, claro, en todo el pueblo. En todo el pueblo, en ese momento. Señal de Claro, Movistar. Producción, Grupo Jefe de General Rodríguez. Bueno, acá estamos de vuelta. No sé si escucharon bien. Este caso fue en Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro. 2 personas que estaban pescando en un parque ahí que está sobre el río, y aparecieron estas luces, varias luces que estaban a mitad del río, a unos metros de altura, que las vieron pasar, les pareció algo extraño, sintieron un ruido, un zumbido, se asustaron, quisieron sacarle fotos con los celulares y los celulares estaban sin batería. ¿Cómo se repite eso? Estaba escuchando también lo del auto, un auto nuevo. Y se subieron al auto, un auto de alta gama, y no sería la batería descargada. Eso sí es algo habitual que escuchamos siempre. Y había otra persona que era uno de los serenos del lugar que también se había quedado sin batería en el celular en ese momento. Y hubo un corte de transmisión de internet en la ciudad en ese momento. Y fíjate que también dice que ninguna de las compañías funcionaba. Por lo general, una compañía puede tener problemas, pero es decir, lo que nosotros siempre achacamos es a este tipo de fenómeno que produce algo de electromagnetismo o algo que corta todas las transmisiones. Pero interesante. Sí. ¿Y por qué? Tiempo atrás, unos 2 años antes, no sé si escuchaste también que dijo, había una pareja ahí de noche, a pocos metros de ahí, que vieron una luz que se les acercó al auto, se asustaron, se bajaron y se fueron a esconder. Pero antes de bajarse sentían que el auto ya se estaba elevando y tuvieron que dar un salto para bajar del auto. Ahí mismo, en Ingeniero Huergo, en esa zona. Y no sé, quizás haya que ir a hacer algún tipo de vigilia a esa zona cuando termine esto de la pandemia. Me acordé de lo de la elevación del auto, este caso de Yamamoto, ¿sí? El caso Yamamoto. ¿Eso fue en México? Si Eso fue en México, sí. Lo tenemos al audio después. Tenemos el audio de Yamamoto que me lo pasaron. Hay que producirlo un poco. Y que también fue una abducción de un vehículo. Sí, señor. Pero ¿cómo se repiten, no? ¿Cómo hay cositas que tal vez en un relato rápido no prestas atención, pero después decís, ¿te diste cuenta que en el caso tal pasa algo muy similar? Sí, muchos casos. Y con años distantes bastantes. En muchos casos pasan cosas similares. Muchos casos. Que es una constante, que son lo que nosotros llamamos casuística del fenómeno ovni, que se repiten en muchos casos. Bueno, para terminar, yo dije que íbamos a hablar del informe preliminar que mandó el Pentágono de los fenómenos aéreos no identificados que están trayendo mal a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se ha creado una fuerza de trabajo de UAP, UAPTF, Fuerza de Trabajo de los UAP, Fenómenos Anómalos No Identificados, o aéreos, como lo quieran llamar. Esta comisión, que fue pedida por los senadores, por una comisión de defensa del Senado de Norteamérica, que le dio 180 días para que hagan su devolución al Pentágono, en estos 180 días la respuesta es que dicen que no tienen suficientes pruebas para decir si estos fenómenos UAP son un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pero lo bueno es que ahora comenzaron a hacer un informe y le piden a todos los pilotos que vean estos fenómenos aéreos no identificados que llenen un informe porque van a investigarlo en profundidad. En estos meses investigaron 144 informes provenientes de fuentes del gobierno de los Estados Unidos. De los 144 informes, ¿sabés cuántos informes pudieron identificar? Decía un número. 3. Y fue muy optimista mi compañero. 1. ¿Viste? Que era un globo. Quedaron 143 informes sin identificar. No los pudieron identificar según ellos por falta de datos o porque no tuvieron el tiempo suficiente, porque les faltaba información. De estos 144 informes, 80 de ellos fueron involucrados con observaciones de radar y de múltiples sensores de medición. ¿Qué pasó, muchachos? No. Entonces, ellos dicen que son fenómenos físicos, pero tienen varias opciones. Y estas opciones es que puede ser un país como China o Rusia con adelantos científicos. Ahí estamos. Pero no tienen la certeza. Tampoco tienen la certeza de que fueran extraterrestres. ¿Estamos de acuerdo? No Claro. pueden decir ni una cosa ni la otra. Por otro lado, dicen que hay algunos que puede ser que los sensores estén marcando mal o que el piloto esté viendo algo que se le pone en el parabrisas del avión y le pueda registrar otra cosa. Pero hay sensores infrarrojos, radares, electroópticos, buscadores de armas, observación visual. Y tienen ellos dicen que pueden ser fenómenos atmosféricos naturales, Claro. no todos, programas de desarrollo de la misma industria estadounidense, pero que no tienen pruebas, que pueden ser sistemas de adversarios extranjeros, y puede ser un contenedor de otros, dicen. Otros. Sí, ¿Qué son los genérico. otros? Muy genérico. Eso. A mí se me ocurrió otros. A ver. O objetos terrestres, R raros o ocultos, S subacuáticos. ¿Se te ocurrió? Se me ocurrió decir cada letra de otros, Exacto. que son, pueden ser objetos terrestres, pueden estar ocultos, pueden ser subacuáticos, no sé. Pero ellos llaman otros. Ahí, en ese otros, tienen un contenedor de un montón de posibles hipótesis de procedencia de estos fenómenos. Bien. Tras cartón, por medio de CEFORA, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, hemos realizado una carta hacia la presidenta de la Comisión de Defensa del Honorable Senado de la Nación Argentina, la senadora Nancy Susana González, que es de Chubut, y se le mandó copia a todos los senadores que componen la Comisión de Defensa del Senado. El motivo de esta carta que le enviamos son comentarios sobre un protocolo administrativo que podría significar una falla de seguridad sobre denuncias de tránsito aéreo no identificado en regiones estratégicas del territorio nacional. Es decir, le estamos indicando que puede haber un problema de tránsito aéreo no identificado en varias regiones del territorio nacional. Hubo un caso que hoy casualmente cumple un año, el 30 de junio del 2020, en el aeropuerto de Neuquén, en donde un avión, con una avioneta, Sí. con dos pilotos muy avesados, el jefe del aeropuerto de Neuquén y el instructor de vuelo del aeropuerto de Neuquén, dos pilotos con muchas horas de
de vuelo, vieron una luz que estaba a 30 millas y que les pareció algo raro porque estaba estática, no era ninguna estrella, ningún planeta porque estaba nublado, sí. No era un avión porque estaba estático y la luz que ellos veían era mucho más fuerte que la de un avión. Y además, por medio de Sephora, se pudo desclasificar lo de torre de control, lo del testigo que estaba en la torre de control, que él vio también esa anomalía lumínica. Por lo tanto, lo que queremos decir que el CIAE, la Comisión de Investigación Aeroespacial de la Fuerza Aérea, no investigó este caso, no fue a hablar con estos pilotos, con el de torre de control. Entonces le estamos diciendo a esta comisión que esta situación de desclasificar a raíz de las situaciones que nosotros relevamos nos desmerece por prejuicio de nuestra búsqueda. Ello no sería grave sino desestimar a esta comisión la potencial amenaza que ciertos objetos o extrañezas visuales representan cuando no se las identifica adecuadamente. Claro. Por lo tanto, cumplimos en señalar a esta comisión, en particular desde nuestra responsabilidad ciudadana, poniendo a disposición a su vez la estructura informativa de Sephora y dispuestos a cualquier iniciativa que nos involucre en los esenciales intereses de nuestra nación. Bien. Es un honor para Sephora y sus miembros proponer a su destacada comisión una exposición audiovisual ilustrando de manera contundente y documentada la temática que abordamos, con la esperanza de crear un vínculo fructífero por el que generaremos hechos de interés para el país y la ciudadanía. Queda esta propuesta en la decisión de nuestros representantes y aprovechamos para saludar a los senadores con el mayor de los respetos. Y esta carta está firmada por 44 personas que pertenecen a Sephora. Se acompaña con la firma de estas personas y la expresa autorización de cada ser, de cada persona mencionada. Claro, es el tratar de colaborar, de ayudar, de mostrar tal vez las herramientas que ellos no tienen o no poseen por simple desconocimiento. No, las herramientas las tienen. Lo que pasa es que el que está a cargo de la comisión ya está predispuesto a decir que no hay nada que no sea identificado. ¿Qué decía el general acerca de las comisiones? Decía que si querés algo que no se puede investigar, crea una comisión. Tal cual. Ha respuesto perfectamente. Bueno, con esto terminamos por hoy, son las 22 horas. Muchas gracias. En nuestro tercer programa, saludos cordiales a todos y a Norberto Gabriel Pérez, que se comunicó desde Avellaneda también. Antes de irnos del aire, agradecemos a Nahuel todo el esfuerzo para salir al aire. Estamos con algunos problemitas. Vamos a tratar de mejorar para el miércoles que viene. No lo garantizamos. Esperemos. Vamos a transmitir desde el techo, sino con un handy. Buenas noches, gente. Gracias, buenas noches.